Bendecidos en Cristo siempre bendecidos. ¿Qué tal, gente linda? Capítulo número 20 de Juan ya. El título para la presente meditación es Cristo Jesús, el vencedor. Hablamos de la resurrección de Cristo. Hagamos una pequeña introducción a la lectura de ese capítulo número 20 que nos cuenta acerca de la resurrección de Jesucristo. Y en primer lugar, cuando hablo de la resurrección de Jesucristo, no dejo de pensar en Juan, pero esta vez desde la perspectiva del Apocalipsis. Allí tenemos el Cordero de Dios, que es el león de la tribu de Judá. El Cordero de Dios que fue entregado y en la cruz, ¿no? Ahí dio su vida, pero aquí lo vemos como el león de la tribu de Judá. Lectura de Apocalipsis capítulo 1, ¿no? Y capítulo 5, podemos leer los dos juntos. Todo el libro de Apocalipsis adquiere significado cuando entendemos que Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, ha resucitado. Él es el soberano, es quien tiene el poder sobre la vida y la muerte. Está vivo, es eterno, es inmortal, nunca cambia. Es el Señor resucitado. En el cuadro que nos presenta Juan en Apocalipsis 5, primero vemos el corderito como inmolado, como vimos ahí presentado, y muerto, como muerto es, inmolado es como muerto. Esto nos habla del sacrificio de Jesús en la cruz que acabamos de mencionar en la meditación anterior, ¿no? Hablamos acerca de la muerte de Jesucristo y algunas razones del por qué Jesús murió. Y ahí es como quien decir en Apocalipsis capítulo 5 se presenta al Cordero como inmolado, el Corderito de Dios, como inmolado, como muerto, ¿no? En primer lugar. Eso es, entonces, el capítulo 19 de Juan vimos la muerte del Señor Jesucristo. Sin embargo, quien hablaba con Juan en esa visión que tuvo él, la revelación, o lo que llamamos revelación de Jesucristo o Apocalipsis, él le recordó que ese mismo que había muerto como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, es el mismo león de la tribu de Judá, el regio gobernante de Israel. Él verdaderamente era el rey de Israel, es el rey de Israel, pero también es el regio gobernante del mundo, por eso está de pie en la corte celestial, donde todo lo que ocurre y ocurrirá se ha determinado. De modo que podemos aplicar esas mismas palabras que escuchó Juan ahí en la visión, ¿no? Esas mismas palabras que fueron para el apóstol Juan, para un creyente como José, como quizás Eduardo, como María, como Juana, no sé, cualquiera sea el nombre del creyente, para aplicar entonces a cualquier persona que puso su fe en Jesucristo. ¿Cuáles son esas palabras? No llores, no llores. Si hay algo que producen las películas de Hollywood, ¿no? Es lograr que las personas se emocionen, por ejemplo, al ver esa película tan reproducida, ¿no? La Pasión. Y la gente llora. Aquí el cielo dice, no llores. El león de la tribu de Judá ha vencido. Está como inmolado, corderito como inmolado, pero es el león de la tribu de Judá que ha vencido, ha resucitado. No importa lo que suceda en el mundo, el caos, pandemias, y vaya a saber cuántas cosas más. No importa lo que suceda en el mundo para el creyente, Jesús, el Cristo,
resucitado, nunca pierde el control de todas las cosas que están en su poder, la vida y la muerte. El que ha resucitado está en control del desarrollo de la historia. Él ha vencido para dar conclusión al plan eterno de Dios. Ahora, sabemos que todo va a terminar conforme Dios lo ha programado. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado, Jesucristo. Ahora bien, en el relato del Evangelio, Dios nos contó cómo es que resucitó Jesucristo, mejor dicho. No nos contó el detalle de cómo, sino que resucitó. Es lo único que hizo el Evangelio. No nos cuenta acerca de muchos detalles acerca de la resurrección de Jesucristo. No nos dio los detalles cómo lo hizo, sino que su principal interés es que los creyentes sepamos que Jesús, aquel que vimos dar su vida en la cruz, o sea que los cuales tenemos el testimonio de los evangelios, a quien, digamos, acompañamos en el relato, ¿no? Hasta la tumba, ¿no? En el capítulo 19. En el capítulo 20 nos cuenta Dios que ha resucitado. Eso es lo importante. Eso es lo fundamental, que debemos recordar acerca de la resurrección de Jesús. Y esto es para que creyendo tengamos vida en su nombre. En este capítulo 20 de Juan tenemos la siguiente verdad que destacar. Jesús, el Cristo, resucitado, solo se apareció a los creyentes. Se reveló a los creyentes. Eso es lo que tenemos ahí en Juan capítulo 20. Y en función de esa verdad central también se puede bosquejar el contenido del capítulo así, de esta manera. No es el orden que vamos a seguir para la presente meditación, pero esto queda como un resumen de cuando Jesucristo se reveló como resucitado, lo hizo primero del verso 1 al verso 10. Jesús, el Cristo, se apareció a quienes Él amaba de una manera especial, profundamente, digamos. Jesús amaba a ciertas personas de una manera muy especial, como ser a Juan y a Pedro, del verso 1 al verso 10. Del verso 11 al verso 18 se le aparece a otra persona, a María Magdalena. Esta persona amaba mucho a Jesús. ¿Por qué? Porque según el Evangelio de Marcos, había expulsado de ella a 7 espíritus malignos y quedó muy, muy agradecida con el milagro del Señor, sacando ese peso que la ataba, la agobiaba. Entonces, ahí está María Magdalena, a quien, según Marcos, Jesús le había expulsado 7 demonios. Marcos 16, 9 habla sobre eso. Bueno, y en tercer lugar, podemos bosquejar de esta manera, Jesucristo resucitado se apareció a quienes creían en él. Verso 19 al verso 23, es decir, a sus discípulos. Y del verso 24 al 29 se le apareció a un Tomás, a su discípulo, de manera especial. Jesucristo resucitado se apareció al que es débil en la fe. De esa manera podemos bosquejar entonces el contenido del capítulo 20 de Juan. Entonces Jesucristo resucitado se aparece a quienes Él amaba de manera especial. Luego Jesucristo resucitado se apareció a una persona que lo amaba muy profundamente. Jesucristo, en tercer lugar, se apareció a los que creían en Él, sus discípulos, y luego vemos de manera especial cómo se aparece a uno que era débil en la fe, un creyente, pero débil en la fe. ¿Por qué? Podemos preguntar esto, ¿por qué Jesucristo, el resucitado, se apareció solo a los creyentes y no a los que no creían que Él fuera quien dijo que era, ¿no? Principalmente, entonces, decimos, porque los creyentes serían los que darían testimonio de su resurrección, la resurrección corporal, real y verdadera.
Ellos, estos creyentes, tenían esa particular misión de darles a conocer la resurrección de Cristo y quién era Jesús. ¿Mm? De ahora en más, como está ahí establecido en el verso 21 al 23, y también en la primera carta que escribió el apóstol Juan, capítulo 1, verso 1 al 5. Entonces ese es el primer lugar. Segundo, porque el mismo Jesús enseñó que los incrédulos no serían persuadidos de la verdad o realidad de quién es Jesús el Cristo, aunque Jesucristo mismo resucite de entre los muertos. Lucas 16, 31. Así como suelen objetar los que no creen en Jesús, los que no creen en Dios, mejor dicho, ¿no? Los ateos, ¿no? Que dicen, por ejemplo, objetando así, si me muestras dónde está tu Dios, voy a creer en él. El tema es este punto, ¿no? Que el Evangelio de Dios nos viene a comunicar que Jesús, el Cristo, siendo Dios, el capítulo 1, cuando lo vimos en Juan, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo vino y se hizo carne. ¿Y qué hicimos nosotros, los seres humanos? Lo matamos. Eso somos nosotros, los seres humanos. Recordemos que todo el mundo estaba representado en aquel evento de la cruz, en el juicio de la cruz, el juicio injusto. La humanidad toda lo condenó a Jesús a muerte, tanto el mundo occidental como el mundo oriental, hablando de dos puntos estratégicos de vida bíblica, ¿no? Muy bien. Entonces, acá tenemos algunas respuestas, ¿no? Cuando Dios envió a Jesús, nosotros entonces no lo quisimos, lo rechazamos y lo crucificamos. Sin embargo, cuando un creyente ve un milagro de origen divino, aumenta su fe en él, su confianza. Aumenta su confianza en el Dios que hizo el milagro. Juan capítulo 20, verso 20. Para que viendo estas señales, ¿cómo es el asunto? Viendo estas señales, crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creciendo en Él, tengamos vida en su nombre. Si un incrédulo hubiera visto la resurrección o que Jesús estaba resucitado, no cambiaba en nada. No así el incrédulo, quien viendo con sus ojos físicos no puede ver la realidad espiritual que, digamos, que representa lo que está sucediendo, ¿no? La realidad espiritual que representa, o el incrédulo, escuchando la verdad del Evangelio, en realidad no puede escuchar la realidad espiritual que significa, lo que significa lo que está escuchando. Lo escucha como un acto histórico, algo injusto, por ahí el relato de Jesús, la muerte de Jesús, incluso cuando se le habla de que Jesús resucitó, es una información, si bien por ahí no la cuestionan, verídica, pero no tiene alguna significancia más que eso, que un dato histórico. Para el creyente es diferente. Para el creyente aumenta su fe, su confianza. Y ya vamos a hablar acerca de los puntos de esta resurrección. Por eso cuando los creyentes vieron al Cristo resucitado, su confianza aumentó, su fe aumentó para comenzar a creer más en Jesús decididamente, lo que Él enseñó, lo que Él hizo y lo que dijo ser. Por eso mismo, después de la resurrección de Jesús y de la capacitación espiritual especial que Él les daría al llenarlos del Espíritu Santo, podemos leer Juan 20, 22 y Hechos capítulo 2, los temerosos discípulos que habían huido cuando Jesús fue crucificado, los temerosos discípulos ahora se transformaron en aquellos que revolucionaron, trastornaron el mundo entero, según el testimonio de Hechos capítulo 16, verso 6, incluso desafiando ahora el temor a la muerte. Antes tenían miedo de morir por Jesús, por estar con Jesús, asociado a Jesús, ahora no tenían problema. Podemos leer esto en primera carta de Corintios capítulo 15, versos 54 al 58. Jesucristo resucitó para dar testimonio acerca de quién era Él verdaderamente. Un testimonio de quién era, quién dijo ser.
La resurrección sella sus palabras respecto de quién dijo ser él, es decir, fue como un sello, testifica de quién dijo ser él. Jesús de Nazaret, por un lado, es verdaderamente el Mesías. Eso implica la resurrección de Cristo. El Cristo, es decir, a quien Israel esperaba y aún espera. ¿A quién van a ver cuando vuelva de nuevo? Al mismo, aquel que habían rechazado anteriormente. Por lo general, el judío moderno, desde los días de sus grandes rabinos, por ejemplo Maimónides, ¿no?, objetan acerca de la identidad de Jesús como su Mesías, alegando que ellos no pueden creer en un Mesías que muere, que está muerto. Nosotros, como creyentes de Jesús, el Mesías, podemos decir solamente esta parte con ellos, que tampoco creemos en un Mesías muerto, sino en un Mesías que, habiendo estado muerto, ha resucitado y está vivo. Ahora bien, vamos más allá de la resurrección y decimos además que Él vive para siempre. La muerte ya no tiene más potestad ni relación con Él. No tiene potestad sobre el Hijo de Dios. Bueno, ahora sí podemos hacer las reflexiones acerca de lo que tenemos en este capítulo 20 de Juan, acerca de la resurrección de Cristo. Y hablamos del Jesucristo, el victorioso. Y en primer lugar, del verso 1 al verso 10, tenemos un ejemplo de cuando los hombres buscan a Jesús. Cuando los hombres buscan a Jesús. Se encuentran buscando a un Cristo muerto, un Cristo sin vida. María Magdalena buscaba el cuerpo muerto de Jesús. Era su perspectiva de vida. María Magdalena es un buen ejemplo de personas que aman sinceramente a Dios, pero que no lo aman en la verdad de Dios. Ella buscaba a Jesús según sus propias creencias, no según la verdad de Dios. Ella estaba llorando, el verso 13 nos dice, y llorando tenía nublada su visión, la física, pero principalmente su visión espiritual. El dolor, la pérdida, no dejaba ver lo que había sucedido realmente. Su visión entonces estaba nublada para poder percatarse de los milagros que estaban sucediendo mientras ella lloraba por su gran pérdida. Ella lloraba porque pensaba, al verso 15 dice eso, pensaba, no según la verdad del Cristo resucitado, sino según sus propias creencias. Y así, como sus hermanos Pedro y Juan, aún, el verso 9, no se les había revelado la verdad a la que ellos estuvieron expuestos por mucho tiempo. No se les había revelado que Jesucristo tenía que resucitar. Tanto en el Antiguo Testamento como el mismo Jesús les anunció que el Cristo debía resucitar. Lo habíamos visto en Isaías 53, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, todavía no podían comprender por qué razón murió Jesús. Mucho menos, entonces, podrían llegar a entender que estuviera vivo. Ahora bien, en el relato de Juan tenemos las diferentes reacciones de personas que dicen creer en Jesús. Tenemos a María, tenemos a Pedro y tenemos a Juan. Cada uno de ellos expresando su fe, el modo en que creían en Jesús, su falta de fe o su incredulidad frente a las verdades que enseña la Escritura y la palabra de Cristo. Para el caso de Juan, camuflado con la descripción del discípulo a quien Jesús amaba, este Juan vio la evidencia del milagro, de la resurrección de Cristo, y eso le fue suficiente para creer que Jesús había resucitado. Vio los envoltorios del cuerpo, como si aún contuvieran el cuerpo, pero sin el cuerpo dentro, porque al parecer Cristo había traspasado la materia de los envoltorios que cubrían su cuerpo, dejándolo intacto, vacío por dentro, como un envase cerrado herméticamente, pero sin contenido. Había aire solamente. Ahora, el tema de la resurrección de Cristo es fundamental para el creyente, para el cristianismo. En esa doctrina se basa nuestra fe cristiana.
Un capítulo que deberíamos estudiar acerca de la resurrección y su importancia se encuentra en la primera carta de Corintios, capítulo 15, que sintetiza la importancia de la resurrección de Jesús en estas palabras. Leo primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 14 al verso 20, en la Nueva Traducción Viviente. Si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Es el creyente. Y la fe de ustedes es inútil, de los que creyeron, también es inútil. Y nosotros, hablando de los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque ellos dieron testimonio de que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto. Si no hay resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de todos los creyentes es inútil. Y todavía, entonces, son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Creemos en una fantasía. Lo cierto, la verdad es que Cristo sí resucitó de entre los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron en la fe de Jesús. Primera carta de Corintios, capítulo 15, verso 14 al 20. Estoy leyendo una traducción, se llama Nueva Traducción Viviente, ¿no? Así. Sin embargo, todo el Nuevo Testamento contiene menciones e implicancias directas y necesarias para el ejercicio de la fe en Jesús. Sin resurrección, como cristianos, no tenemos nada más que humo, fantasías, ideas vanas sobre las cuales descansa nuestra fe. Los creyentes en Jesús, debido a que creemos en su resurrección, tomamos el día de la semana en que ese milagro ocurrió para reunirnos como creyentes, celebrando ese día, celebrando que un día como ese, Dios en Cristo Jesús comenzó una nueva era, un nuevo comienzo, verdaderamente fue el primer día de la semana, el verso 1 del capítulo 20. El creyente expresa su creencia, su fe en el Jesús que ha resucitado, con el simple hecho de apartar ese día de resurrección, ¿no? Para expresar su fe junto a sus hermanos en la misma fe. Y notemos algo, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? No estamos cambiando el día que consagró el Señor. Estamos apartando este nuevo día para recordar una obra que Dios hizo en ese día. Así como el sábado, ¿no? El Shabbat, sirve para recordar que Dios cesó su obra. Nuestro domingo, primer día de la semana, después del Shabbat, no cambiamos el día. Shabbat sigue siendo Shabbat. Domingo ahora es el día del Señor. Es el día en que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. ¡Wow! Por eso es domingo en nuestro castellano. ¿No? En nuestro castellano está impregnado con la creencia ya de los antiguos que vinieron a colonizar, a poblar todas estas tierras, ¿no? de América, los españoles, que ellos creían en Dios, que eran mayormente de origen o creencias católicas, apostólicas romanas. Por lo tanto, el idioma tiene esa connotación, el día del Señor. No así, por ejemplo, en otros idiomas. El inglés, por ejemplo, no hace mención al día del Señor. Y contiene todavía, sigue las viejas ideas antiguas de los muy antiguos, ¿no? Día del Sol, ¿no? Es en inglés. Bien, esto es aparte, ¿no? Para nosotros los creyentes en Jesús, esto es para todos los creyentes, no importa dónde viven. El primer día de la semana es el día en que Dios resucitó a Jesucristo. Por eso lo recordamos. Por eso celebramos la victoria de Cristo ese día. Nos reunimos con aquellas personas que creen en Jesús
que creen que Él ha muerto, sí, por nuestros pecados, la victoria preciosa en la cruz, pero, y ahí no digo pero como algo restando valor a la obra de la cruz, sino que para darnos testimonio de que todo lo que Él hizo en la cruz es verdadero, lo ha mostrado públicamente con su resurrección. Entonces, el creyente actualmente expresa su creencia, su fe en el Jesús que ha resucitado con el simple hecho de apartar ese día de resurrección para expresar su fe junto a sus hermanos en la misma fe. Ahora el creyente en Jesús, el Cristo resucitado, vive a la luz de esta nueva realidad, la realidad de una vida de resurrección. Estudiar y entender la doctrina de la resurrección de Cristo podría llevarnos no solo un tiempo de estudio, sino tiempos de vida conectándonos con esa verdad. Sin embargo, la esperanza para cualquier creyente, independientemente de la madurez espiritual o educación teológica que haya podido alcanzar, es que Dios sigue obrando. Eso es lo maravilloso. Notemos que aunque los apóstoles, los que estuvieron con Jesús, no entendían el asunto de la resurrección de Jesús, Dios no se detuvo en seguir haciendo lo que dijo que tendría que hacer. Esto es, o implica para nosotros, la obra de Dios sigue implementándose a pesar de nuestra débil, poca o nula fe en Él, en lo que Él hace o prometió hacer. El Evangelio nos viene a decir que Dios resucitó a Jesús aunque nadie creía en su resurrección. Versículo 9. Eso es esperanzador para todos los creyentes, porque a Dios no lo limita nuestra poca, débil o nula fe en Él, ni nuestra poca o nula formación en conocer de Él, o nuestra poca o nula comprensión de su verdad para hacer lo que Él se propuso hacer. Recordemos Filipenses capítulo 1, verso 6, que habla acerca de la obra de Dios en el creyente, la cual Dios perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, hasta la segunda venida de Jesús. Cuando el Cristo resucitado va en búsqueda de sus escogidos. Vimos recién entonces del verso 1 al verso 10 unas ideas. Cuando los hombres buscan a Jesús, buscan un cuerpo muerto. Pero cuando el Cristo resucitado va en búsqueda de sus escogidos, este es diferente, ¿no? Ahora el que busca es Jesús. Verso 11 al verso 18 del capítulo 20. Jesús, el Cristo resucitado, va en búsqueda de María Magdalena. Notamos cómo Jesús primero habló con sus palabras y luego le abrió sus oídos espirituales. Y entonces, recién en ese momento, es que pudo ver al Cristo resucitado. Jesús llamó a María por su nombre, así como el buen pastor que vimos en Juan capítulo 10, quien conoce a sus ovejas de tal manera que incluso la puede llamar a cada una por su nombre. Ese llamado personal le recordó a María inmediatamente quién era el que le hablaba, su amado Maestro. Podemos decir y tomar nota aquí que, en primer lugar, las palabras de Cristo son necesarias para despertar la fe en el Cristo resucitado. Creer en la resurrección de Cristo lo cambia todo. La mujer que antes estaba llorando de tristeza, que estaba pensando no según la verdad de Dios y por eso mismo lloraba, un sufrimiento sin causa en Dios, ahora, al escuchar las palabras de Cristo, recibió la fe para poder testificar el milagro de la resurrección de su amado Maestro. También podemos tomar nota para nosotros, que en segundo lugar, puede que no se pueda reconocer al Jesús resucitado o que incluso no se pueda percatar del hecho de las actividades angélicas en torno a la obra que Dios estaba haciendo, pero es maravilloso saber que Jesús nos conoce a los creyentes. Jesús conoce a los que son suyos y Él los llama por su nombre. ¡Wow! En tercer lugar, conectado con lo dicho, podemos tomar nota sobre la nueva verdad que Jesús ahora da a conocer a María Magdalena. Ve a mis hermanos y diles. Verso 17. Jesús, el Cristo resucitado, el que ha vencido la muerte, el victorioso, llama a los que creen
en Él, mis hermanos. Recordemos el contexto de nuestro capítulo de resurrección. Ninguno de sus discípulos creía que Él podía realmente resucitar, incluso cuando lo vieron llamar a Lázaro de entre los muertos, incluso cuando Él mismo, el Señor Jesucristo, les dijo que Él era la resurrección y la vida, e incluso cuando les dijo que era necesario que Él muriese, pero les dijo también que como Él tiene potestad sobre la vida y la muerte, Él resucitaría. Esto es maravilloso. A estos discípulos, siendo hombres de poca fe, Jesús les llamó mis hermanos. Esa es una buena noticia también para nosotros, los creyentes de este siglo, de cada generación, quienes muchas veces dudamos de las palabras de Jesús. Ahora sabemos también que Él nos llama no solo por nuestros propios nombres, sino por nuestra nueva condición de vida, los creyentes en Cristo. Desde que Jesús murió en la cruz, algo extraordinario sucedió en el ámbito espiritual. En tiempos anteriores a su muerte y resurrección, Jesús había llamado a sus discípulos frecuentemente discípulos, es decir, aprendices, siervos, e incluso les llamó amigo. Pero entiendo que nunca les llamó hermanos en el sentido de familia. Sin embargo, ahora que Jesús había terminado su obra de salvación en la cruz, su obra de redención, los creyentes en Él son ahora sus hermanos. Son parte de su misma familia. Son hermanos, no como hermanos de una confraternidad o de una asociación, o de algún partido de ideas, incluso de sectas o religiones en el mundo. No, sino que ahora son sus hermanos de familia, porque ahora tienen al mismo Padre espiritual. Dios Padre, por la obra de Cristo Jesús, nos adoptó como sus hijos propios. Por eso también dice Juan, capítulo 1, verso 12, mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús y lo que Él representa, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a todos esos le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa adopción, podemos decir, es espiritual, completa y además eterna. Eterna es para siempre. Jesús, con su muerte y resurrección, hizo posible esa adopción espiritual para siempre. Romanos capítulo 8, verso 14 al 17, podemos leer. Gálatas capítulo 3, verso 26 al 27. Efesios capítulo 1, verso 5. Hebreos capítulo 2, verso 10 al 13. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora Jesús, el Cristo resucitado, manda a decir a sus hermanos, es decir, a los que creen en su nombre: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hermoso. En tercer lugar tenemos cuando el Cristo resucitado se congrega con sus escogidos, del verso 20 del verso 19 al verso 25 del capítulo 20. Recordemos, Jesús se reveló solo a sus escogidos, a los que creían en Él. Juan 1:12, Juan 6:60 al 69. La resurrección de Cristo no fue una revelación pública y mundial, solo lo hizo a sus escogidos, a sus apóstoles, a los creyentes, quienes estaban reunidos, aunque estaban reunidos por razones que no corresponderían a la verdad de Dios. Tenían temor de las cosas que le podía hacer el mundo, por eso se encontraban con las puertas cerradas. Sin embargo, cuando el Cristo resucitado se revela a la congregación de los santos, las cosas cambian. Comenzamos por escuchar al Cristo resucitado que nos dice: paz a vosotros, paz a ustedes. Esa paz es la paz lograda en la cruz o muerte de Cristo. Ese es el primer mensaje del Cristo resucitado a la congregación de los santos, aunque se reúnan por razones equivocadas. Aquí estamos escuchando al Señor resucitado, como quien decir: lo primero que tengo que decirles, mis hermanos,
en este nuevo estado de cosas de resurrección es que logré la paz para ustedes. Ahora tienen paz para con Dios eternamente. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Efesios capítulo 2, verso 14 al 17. Después de escuchar el primer mensaje del Cristo resucitado, podemos decir que encontramos gozo. Al estar viendo al Señor resucitado, cambia también nuestro estado de ánimo presente. Se nos manda a poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo resucitado, recordar Colosenses capítulo 3, verso 1-4, a los creyentes. El Señor Jesús ciertamente está vivo. Por causa de que está vivo, puedo creer que todo lo que Él se propuso en su muerte ha sido logrado. De modo que recibimos paz, la paz del Señor resucitado. Después de la experiencia del gozo y la paz recibida del Señor resucitado, encontramos asignaciones divinas. Cuando estamos escuchando al Señor, el Cristo resucitado, la comisión entonces ahora es entregada. Esto es lo que tenemos que hacer como discípulos de Cristo. Ahora nos es más claro, nos es revelado. Hay claridad para saber qué es lo que tenemos que hacer. Nuestro propósito de vida es dado a conocer cuando estamos escuchando al Cristo resucitado. Como dice Jesús, como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. De la misma manera que Dios el Padre envió a Jesús, Jesús envía a sus discípulos, a sus hermanos, a los creyentes. Después de darnos por enterados sobre cuál es nuestra asignación de vida, ahora que estamos en Cristo, encontramos también experiencias con el Espíritu Santo. Dice el Evangelio de Juan que Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Aquí podemos decirlo, por así decirlo, ¿no? Tenemos descrita la mejor estrategia contra el desánimo y el desaliento de los creyentes. Es la congregación con los santos, congregados en el nombre del Señor Jesucristo resucitado, con el propósito de exaltar su nombre, de exaltar las grandezas y las proezas de nuestro Dios, como lo dice Pedro mismo, ¿no? Pueblo adquirido, nación santa, un real sacerdocio para que anunciéis las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nada mejor para el creyente que estar concentrado en el vencedor, en el que ha vencido y en el que podemos confiar que vencerá y siempre será así, hasta la venida de Jesucristo, y seguimos para adelante con el programa divino. Entonces, una estrategia para el desánimo y desaliento de los creyentes: volvamos con los hermanos, estemos con los hermanos, hablemos del Cristo resucitado, concentrémonos en sus proezas, en sus promesas, confiemos en Él. Dejemos que Él haga su obra en nosotros y nos aliente y nos fortalezca. Recordemos, Jesucristo prometió estar donde 2 o 3 se congreguen en su nombre. Todo esto sucedió en un día más de reunión, como quien decir, fortaleza espiritual. De repente estaban encerrados, porque tenían miedo. Y ahora vemos totalmente diferente. Terminó ese día. ¿Cómo terminó ese día? Con paz, con gozo, con asignaciones divinas claras, precisas, y aliento para vivir sus días en la tierra. En esa reunión particular, digamos, no había asistido el creyente Tomás. Este es un buen ejemplo registrado en el Evangelio acerca de las posibilidades únicas. Únicas digo porque es un solo día, es un día, el día que vivimos y nos congregamos con nuestros hermanos o tenemos oportunidad de conectarnos con nuestros hermanos. Cualquier día, ¿no? Este en especial porque hablamos del día del Señor, de la resurrección del Señor, pero hablamos de cualquier día. Cualquier día. Entonces, cualquier día que nos reunamos en su nombre es oportunidad. ¿Para qué? Para ver algo especial de parte de Dios. En la comunión con los hermanos, en el entrenamiento, en las escrituras
y tantas cosas lindas que hacemos en las congregaciones creyentes. Entonces, en esta reunión no había asistido Tomás, y este es un buen ejemplo que registra el Evangelio acerca de las posibilidades únicas que los creyentes en Cristo podemos tener cuando nos reunimos juntos en su nombre. El verso 26 al verso 29 tenemos cuando el Cristo resucitado viene a la reunión de los que creen en su nombre. Jesús se presentó de nuevo en la congregación de los santos de sus escogidos con la clara intención de poner fin a la duda sobre su resurrección que tenía uno de sus escogidos. La incredulidad de Tomás también nos enseña. A veces y con mucha frecuencia somos como el gemelo de Tomás. Tomás, el nombre Tomás significa el dídimo, le decían, ¿no? El dídimo, el gemelo. Y dudamos, como creyentes, dudamos como dudaba Tomás. Si no vienen, si yo no tocara. Nuevamente, la mejor estrategia para los gemelos de Tomás, como nosotros, que a veces dudamos, cuando sufrimos crisis de fe, será volver a congregarnos junto a nuestros hermanos en el nombre de Jesús. En la congregación de los santos nos reunimos para escuchar las palabras de Cristo atentamente, para así poder ver al Cristo resucitado, esto es, tener experiencias de vida con el Cristo vivo, el Cristo resucitado, que está donde 2 o 3 se congregan en su nombre. Cuando esa verdad es clara, cambia el estado de nuestra incredulidad y podemos comenzar a proclamar desde nuestro ser interior la verdad divina sobre Jesús, que es el Señor y Dios mío. Pasamos de un estado de incredulidad a un estado de fe permanente. Y eso también sucedió cuando los hermanos en Cristo estaban reunidos en su nombre. Esto también es un ejemplo de cómo podemos crecer en materia de fe, fortalecer nuestra fe. Junto a nuestros hermanos de la fe de Jesús, mientras persistimos en escuchar la palabra de Cristo, muchas dudas comenzarán a ser aclaradas, muchas preguntas serán contestadas cada vez que podemos tener una reunión, digamos, con este enfoque. Podremos tener una mejor luz sobre la verdad de Jesucristo, el Señor resucitado. En quinto y último lugar, el propósito de las señales que hizo Jesús para que podamos creer que Jesús es verdaderamente quien dijo ser. ¿Quién dijo ser? ¿Quién dice la Escritura que es? Jesús dijo ser Dios, el creador de la vida, la luz del mundo. Jesús dijo ser la verdad, el camino y la vida. Dijo ser el único medio para acercarse a Dios. Dijo ser el buen pastor que daría sus vidas por sus ovejas. Dijo ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo ser la resurrección y la vida. Y dijo que quien creyera en Él vivirá eternamente, vivirá para siempre. Y además dijo que Él mismo prepararía moradas para sus escogidos y que por lo tanto, llegado el tiempo señalado por Dios, volvería a su tiempo para llevar a sus escogidos para vivir para siempre con Él. La resurrección de Jesucristo es la señal más grande de todas las señales que Juan, el evangelista Juan, nos deja escrita. Si esa señal es verdad, entonces eso quiere decir que todo lo que dijo Jesús sobre sí mismo y su función en el mundo es verdad. Por eso mismo podemos estar seguros que si Jesús dijo que moriría en mi lugar, en sustitución de este pecador, para pagar mi deuda, así fue. Que si dijo que resucitaría para que yo tenga vida eterna, de esa manera es. Que si Jesús dijo que estaría conmigo hasta el fin del mundo, así será. Y que Él, si dijo que fue a preparar una morada para que yo viva para siempre con Él, en la presencia de mi Dios, de mi Creador, así es. Y que si dijo que aunque si muriera yo esperando su venida, aunque esté muerto, viviré para siempre.
Experimentaré resurrección corporal, así como el mismo Jesucristo. Esto lo digo personalmente, pero lo digo para todo el que cree en Jesús. Si algo dijo Jesús, es verdad. La resurrección es la prueba o la garantía de que todo lo que Él dijo es verdad. Podemos creer y confesar que Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Primera carta de Corintios, capítulo 6, verso 14, versión Reina Valera 1960. Bueno, meditación adicional, con esto cerramos. Cuando pensamos en la resurrección de Cristo y lo que eso significa para nuestra fe en Él, ¿no? De manera sencilla y sintética podemos observar su impacto para nuestra vida interior espiritual, tanto con cuestiones del pasado como con cuestiones del presente, como con cuestiones del futuro. Esto hablo del creyente que está creyendo plenamente en Jesucristo. En el pasado, o la resurrección y el pasado, ¿no? Perdonó todos nuestros pecados. Nuestros pecados en el momento de la cruz eran todos, absolutamente todos, futuros. Todos los pecados que se juzgaron en la cruz, todos respecto de mi existencia, de mi nacimiento y de mi vida presente y mi vida futura, eran todos mis pecados en tiempo pasado. Absolutamente todos. Entonces, decimos así, nuestros pecados en el momento de la cruz eran todos, absolutamente todos futuros. Si nos remontamos al momento cero de la historia, el año 2000, el año 1000, el año 500, el año 600, todos eran años futuros. Por lo tanto, Jesús murió por todos nuestros pecados, sean estos pasados, presentes o futuros. Ahora bien, ¿cómo sabemos que realmente perdonó todos nuestros pecados que hicimos o que cometimos, que cometemos y que cometeremos contra Dios? Romanos capítulo 4, verso 24 al 25 dice, a los que creemos en Jesús, a los que creemos en Dios, el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado, Jesús dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo ha pagado por completo, permanente y para siempre la pena por nuestros pecados, el castigo por nuestros pecados. Todos nuestros pecados merecen la muerte en la cruz. Pero los que tendríamos que morir somos nosotros. Y sin embargo, ¿quién murió en nuestro lugar? La víctima, el corderito de Dios, como empezamos esta charla. Él. Pero Él ha vencido, como decimos, ¿no? Él ha vencido, Él ha dado la prueba de que Dios aceptó lo que Él hizo en la cruz. Por eso dice justificados en su resurrección, declarados justos, como si no tuviéramos más deudas con Dios, como si no es tan apropiada, como decir, no tengo más deudas con Dios por causa de la muerte de Jesús. La resurrección prueba que Dios lo aceptó el pago. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Eso es evangelio. En segundo lugar, tenemos cuestiones con el presente, ¿no? Romanos 8, 33, 34 dice, ¿quién acusará, tiempo presente, a los escogidos de Dios? Dios es el que los declara justos. ¿Quién es el que condenará hoy? Cristo es el que murió, pasado, el que también resucitó, pasado, el que además está presente a la diestra de Dios porque está vivo. Maravilloso. Y es el que intercede también por todos nosotros, los que creemos en Jesús. El Cristo resucitado intercede por nosotros que hemos creído en Él continuamente. Tenemos a alguien que habla a Dios Padre a favor de todos los creyentes, de nosotros. Y nosotros ni siquiera sabemos de qué habla, pero Él habla e intercede
por cada creyente, por cada una de sus ovejas que conoce por su nombre. Solo sabemos que lo hace y lo hace a nuestro favor. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1. Cristo Jesús es nuestro abogado defensor en la corte celestial. Ahí podemos leer por cualquier cosa, ¿no? Para saber algo de la corte celestial. Job, capítulo 1, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 12, verso 10. Y nunca dejar de mirar, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1. Nuestro abogado defensor en la corte de los cielos. También, ese es el presente, estoy hablando del presente ahora, pero ahora el futuro. La resurrección de Jesucristo y sus implicancias para el futuro. En Juan capítulo 14, Jesús prometió venir a buscar a sus escogidos. Y si me voy, dijo Jesús, y les preparo el lugar, vendré otra vez y los tomaré para que estén conmigo. En primera carta de Corintios capítulo 15, Pablo nos enseña cómo seremos llevados a esa morada eterna. La casa del Padre, con cuerpos semejantes al cuerpo de Jesucristo resucitado. Pablo dice que Jesús fue la primicia de todos los que irían con Dios. Así como Jesús, el Cristo, hoy, el tiempo presente, está con Dios. La primicia es una referencia a la fiesta, una fiesta judía, las primicias, donde se traían frutos, pero era como una muestra estadística de la cosecha que vendría después. Es decir, una porción de lo que estaba sembrado en el campo, por ejemplo, se lo traía ¿a dónde? Al templo de Dios. Eso representa a Jesús. Jesús es tomado como primicia de los que vendrán después de él, de toda la cosecha, de los resucitados en Cristo. Entonces, en esta fiesta se seleccionaba una muestra estadística de todo lo que se estaba por cosechar en el campo y se la traía al templo de Dios, donde Dios habitaba. De la misma manera, Cristo está en el cielo de Dios como primicia presentada de la gran cosecha que vendrá al cielo de Dios, de los cuales nosotros, los que creemos que Dios resucitó a Jesús, formaremos parte segura e inevitable. Es inevitable esto. El creyente, todo creyente, estará presente con Dios eternamente. ¡Wow! Por eso hablamos entonces de el vencedor. Maravilloso. Jesucristo, el vencedor. Nos estamos viendo, gente linda, si así nuestro Dios nos permite, ya para concluir nuestra serie. Que sigan bien.